Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Yo soy María Silvia Emanuel y participo en una organización que se llama Coalición Internacional para el Hábitat y voy a moderar esta mesa que se titula Las corporaciones transnacionales y las luchas por el territorio. El primero en tomar la palabra va a ser Efraín León Hernández. Es licenciado en Geografía, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es profesor de la carrera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 2005, tutor de los posgrados en Estudios Latinoamericanos y Geografía y de la licenciatura en Geografía de la misma universidad. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y, por supuesto, reconozco también y agradezco al equipo del observatorio que, digamos que pese a que tenemos diferencias en algunos aspectos sobre la lectura de la realidad geopolítica, siempre han mantenido una perspectiva de diálogo y de disposición al enriquecimiento conjunto de nuestra perspectiva sobre la realidad mundial, sobre la realidad latinoamericana, y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo también como una virtud y una posibilidad que habla de un compromiso político para establecer caminos y búsqueda de alternativas a estos problemas que nos atañen a todos. Mi exposición, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quieres pasarte aquí o hay alguien que...? No hay una cosita así. Sí. En realidad, tengo que hacer un paréntesis. Yo soy geógrafo y no tengo ningún mapa. Solo tengo, es una presentación que va a ayudar nada más a tener cierta... ¿Y cómo hago para...? Pero para que se empiece la presentación. Listo. Les decía, soy geógrafo y no voy a hacer mapas. Bromeaba un poco con Anester antes de esta mesa diciendo que justo para recurrir ya al análisis cartográfico y todo, en realidad tendrán que recurrir, por ejemplo, a Hiedra, que no es geógrafo, pero que hace mapas más precisos y con mayor investigación que yo. Quizá porque los geógrafos preocupados por estos temas estamos quizás saturados de información cartográfica y nuestra búsqueda ya concreta en términos disciplinarios es generar condiciones analíticas más profundas que nos permitan analizar la información cartográfica y generar la información cartográfica desde otras perspectivas. Pero bueno, antes de comenzar, digamos algo que también compete a mi formación específica, es que en este seminario y en varios otros seminarios a donde me invitan a interactuar y a compartir puntos de vista sobre los problemas territoriales, se suele hablar todo el tiempo del territorio, pero pocas ocasiones se define qué es lo que se está entendiendo en cada uno de ellos. La hipótesis es muy simple. En realidad creo que no hay un punto común de lo que cada uno de nosotros piensa por territorio, y como tal es necesario explicitar de entrada cuál es la perspectiva que uno está trabajando para poder establecer un diálogo efectivo, porque si no muchas veces creemos que estamos hablando de lo mismo cuando realmente no necesariamente lo estamos haciendo. Voy a ver si entiendo esto. Perfecto. Entonces, mi presentación va a estar organizada en una discusión sobre territorio y territorios, 2 minutos, no voy a tardar mucho, y sobre todo voy a dedicar el tiempo a los 3 siguientes puntos, que son las corporaciones transnacionales y las luchas por el territorio, que es, digamos, la especificidad de esta mesa, la especificidad que vamos a discutir el día de hoy, para que en última instancia podamos hacer algunos entrecruces, que finalmente es mi propuesta de lectura sobre estas dos dinámicas que nos permiten entender la vigencia actual de los procesos de la transformación territorial y las luchas de territorio que estos desencadenan. En primer lugar, quisiera distinguir con mucha precisión el territorio cuando lo definimos en términos de unidad material y práctico-política.
un territorio que se define como una tendencia social histórica, en la que, como dijo Daniel en la mesa del inicio, es una tendencia social en la que estamos todos. El territorio de la sociedad capitalista es el territorio que estamos habitando todos. Digamos, este es un punto de partida, quizá un poco la noción general de esta idea de territorio nos ayuda a entender sobre todo el punto final con el que voy a cerrar la participación, que quiere decir que esta forma general o histórica de concebir el territorio es la forma en la cual estamos, digamos, enfrentando en términos reales, no solo en términos de actividades políticas específicas de transnacionales o no, sino de esta tendencia histórica que define una estructura territorial general. La segunda tiene que ver, más cercana a nosotros, con formas particulares de territorialidad o de territorios particulares. Quizá de ellas la más común es la estatal, por supuesto, la dominante al menos desde la revolución desde la revolución burguesa, pero que no necesariamente agota en términos, digamos, de complejidad y en términos de diversidad las formas territoriales, y entonces la necesidad también de reconocer otros sujetos que también llevan a cabo, digamos, formas específicas de autarquía material y de autarquía de definición de un orden espacial de sus actividades productivas y reproductivas. Y finalmente, digamos, dentro de ella, que es desde mi perspectiva la que más nos tendría que preocupar, es la perspectiva del territorio como proyecto político, no como una tendencia histórica o como una tendencia ciega de comunidades específicas, sino como proyecto político en tanto que tengamos capacidad política o no, en términos de proyecto y en términos de fuerza, de poder intervenir en determinados órdenes a determinadas escalas para imprimir una forma de acuerdo a un proyecto político. Un territorio en ese sentido lo vincularía de manera directa con la territorialidad. Entonces, esto lo hago para no confundir el territorio como tendencia histórica, asumiendo las dos escalas, la escala del sujeto histórico y de los sujetos particulares, y entonces dentro de ello la posibilidad efectiva de imprimir un proyecto específico como práctica política. Esto es, digamos, central para poder definir la especificidad de la lucha por los territorios actuales, que es justo la intervención política de más de un sujeto específico en un territorio que puede ser nacional o puede ser internacional. El siguiente punto, digamos, ya poniendo énfasis en el tema puntual que convoca esta mesa dentro del seminario, tiene que ver con la especificidad de las corporaciones transnacionales. Se me está olvidando hacer esta cosita. Aquí está lo del territorio que les acabo de decir, no es necesario repetirlo, y aquí está. El tema de las corporaciones transnacionales. Y en primer lugar, habrá que decir algo que ya es de uso común, no me tardo mucho, que estamos frente a un proceso de reconfiguración territorial de la producción mundial. Un proceso de reconfiguración que implica, de entrada, un proceso de reconfiguración de la acumulación de capital en un sentido mucho mayor. Un proceso de reconfiguración que tiene su profundidad histórica, que lo podemos rastrear desde la crisis, que lo podemos rastrear incluso como una gran tendencia y un gran proyecto que implica el propio neoliberalismo, entonces la territorialidad específica del neoliberalismo como una forma puntual de territorialidad del capital, pero que implica, digamos, en un sentido muy general, una nueva disposición territorial en la manera en la que se produce, en la manera que se intercambia y en la manera en que se consume en escala planetaria. Una tendencia, lo decimos, que en muchos sentidos es caótica, que en muchos sentidos obedece al comportamiento automático de una multiplicidad de capitales individuales que de suyo no tienen proyecto, pero sobre la que incluso hay algunos proyectos que sí efectivamente intentan modificar esta territorialidad o este acomodo territorial de acuerdo a determinadas especificaciones, determinados intereses. Fundamentalmente lo conocemos todos a partir de las necesidades del imperio estadounidense, de los países centrales, de algunas empresas transnacionales, etc. Sobre esto es importante, todavía está a disposición. Es importante reconocer que este reacomodo territorial tiene especificidades en cada uno de los estados-nación y en cada una de las, digamos, de las regiones del planeta. Y esto ha generado, en términos generales, lo que algunos teóricos han llamado el cambio de patrón espacial de la producción o el cambio de patrón espacial de la reproducción social.
no solamente el cambio de la producción en términos de cuáles son, dónde están las empresas o dónde están determinadas infraestructuras o determinados puentes, sino de la producción y la reproducción en su conjunto. Y que en México, más o menos, es una discusión también muy grande, la podemos reducir a un tránsito de un proceso de acumulación keynesiano a un proceso en el que se ha definido un patrón de especialización productiva. Por supuesto, cada uno de los lugares particulares de la producción espacial tienen un acomodo específico, cada uno de los momentos necesarios para la producción en su conexión con el intercambio y con el consumo tienen un lugar específico, y entonces desde mi perspectiva esta idea nos permite entender que es un error ver solamente el momento específico de la extracción, el momento específico de la transformación o de la industria, el momento específico del intercambio o el momento específico del consumo cuando se habla de territorio. Un orden territorial implica una forma específica de articular cada uno de estos momentos. Digamos, en términos de tendencia general y en términos de tendencia, digamos, política, como proyecto político y como actividad política, digo, no tengo que decir más, esto se ha venido discutiendo en todo el seminario, el principal sujeto de actuación de este reacomodo como proyecto político, como capacidad de intervención de acuerdo a un sentido, a un interés, pues es el Estado, indiscutiblemente, y por supuesto el incremento cada vez mayor de la capacidad de las CTN o de las corporaciones transnacionales, que desde mi perspectiva es una unidad que no podemos entender de una manera u otra. Es importante, digamos, esta discusión, pero tampoco me voy a detener en ella. Y desde esta especificidad, entonces, digamos, discutir cuáles son las consecuencias de esta disposición territorial de un patrón de especialización productiva como el mexicano, en algunos casos también como la mayor parte de los países, digamos, que llamaron en algún momento en vías de desarrollo o de manera más específica dependientes en América Latina, podríamos hablar que son realidades, digamos, semejantes, y no solamente en América Latina, sino los podemos ver también en buena parte de la periferia mundial. Y cuando hablo de periferia mundial, a mí no me gusta cómo se piensa el norte frente al sur, porque también en el norte, si nos salimos de Europa atlántica, digamos, si nos vamos a Europa oriental o si nos vamos a otros lugares también en el norte, incluso más al norte, están sucediendo procesos muy semejantes a los que pasan en América Latina. A mí me sigue gustando más la idea de centro y periferia, no por una cuestión de centro físico real, sino en términos de concentración de poder, de capacidad política, etcétera. Es otra discusión de la que tampoco puedo profundizar en este aspecto. Y hablar, digamos, de manera concreta ya de la manera en la cual esta realidad ha impactado a las distintas comunidades, a la sociedad en general, que ha llamado la atención incluso a determinados grupos de la comunidad académica, implica entonces mostrar también un poco el proceso histórico de cómo lo ha hecho. Y en primera instancia, digamos, lo primero que rápidamente llamó la atención y que desde mi perspectiva sigue llamando la atención, tiene que ver, digamos, con los distintos impactos que ha traído esta reconfiguración, las distintas formas o las distintas manifestaciones que se han intentado caracterizar de múltiples maneras, de la destrucción, el problema de la crisis ambiental, las expulsiones, los despojos, la privatización de espacios públicos, federales y estatales, las pérdidas de soberanía, el problema, digamos, dentro de las ciudades también como pérdida de espacios públicos, de los barrios, de los mercados, de las canchas de básquetbol o de los centros deportivos. Y todos ellos, digamos, implicaciones fundamentales que es necesario denunciarlas, que es necesario, por supuesto, también profundizar en la comprensión de cómo se dan cada uno de ellos, pero teniendo como un rasgo común, desde mi perspectiva, pues que todos ellos son rasgos localizados, que todos ellos son rasgos específicos. La consecuencia que está sucediendo aquí es esta, la que está sucediendo aquí es esta otra, y que ha generado como una suerte de diagnóstico atomizado del problema de las consecuencias de la reconfiguración territorial. Porque
si ponemos, y si ponemos además atención en cuáles son los sectores específicos que lo han hecho, en el campo fundamentalmente han estado dirigidos a los impactos que generan de manera específica los recursos naturales y algunas infraestructuras. Y cuando decimos recursos naturales, además algunos recursos naturales en específico, como tiene que ver el sector de la energía, el sector de los minerales en específico, y ha quedado de alguna manera suelto. Y esta es, digamos, otra de las tesis que quiero defender en esta exposición. Ha quedado suelto el problema del proceso de transformación, más allá del impacto ambiental que puede generar el proceso de transformación que en términos teóricos se conoce como el momento productivo o el sector industrial. Ahí pareciera que no hay territorio, ahí pareciera que no hay ningún proceso de reconfiguración. Y digamos, esa es una consecuencia que a mí me parece es importante, digamos, en términos específicos. Voy a pasar a este lado. Quisiera, solo como un ejemplo, para poder dejar un poco... la imagen estoy viendo es muy mala, o sea, no es un problema del foco de la cámara, es muy mala porque fue una captura de pantalla muy rápida que hice. El modelo o el patrón de acumulación mexicano, que es el periférico de especialización productiva, genera solo, para tener una imagen, este tipo de exportaciones, estos números en las exportaciones. Si ustedes ven el color azul, en términos generales, son las exportaciones del sector de los transportes, la industria automotriz, la industria aeronáutica, piezas, repuestos vinculados a ello, que en su conjunto tienen un 36%. Vamos a ponerlo mejor aquí. Ah, no, no es este, es este. Está difícil verlo. Que en su conjunto tienen salió cortada esta imagen. Bueno, crean en mí, que en su conjunto tiene ¿dónde la dejé? Crean en mí y después les paso la nota. Que en su conjunto, no, sí, está al revés, sí. Que en su conjunto tiene un 36% digamos, de importancia en términos de exportación. Estos datos son del 2015. La industria maquiladora de primera y segunda, llamada de primera y segunda generación, o sea, donde se produce maquinaria en general, instrumentos médicos, computadoras, teléfonos, etcétera, tiene... o conjunto son 50% de las exportaciones. Y ya para no hacerles el cuento largo, lo que quisiera poner, digamos, subrayar en este momento de la exposición es en el conjunto de las exportaciones de las empresas de energía. O sea, hidrocarburos, solamente 5%, las empresas mineras, solamente 5.7%, si vinculamos metales, minerales metálicos y minerales metálicos preciosos, como es el oro y la plata. Entonces, si vemos en realidad en el patrón de acumulación mexicano, lo que ha llamado más fuerte la atención en términos territoriales no implica ni siquiera el 10% de la actividad productiva. Eso tiene un patrón territorial. Entonces, el tema es cómo realmente en términos no solamente de fuerza política, en términos de análisis, sino fundamentalmente en términos de visibilidad de la comprensión del proceso, ha quedado completamente fuera el problema que está directamente vinculado a la explotación del trabajo. La tesis, creo que va a ser muy poco tiempo a ver cómo lo hago. Tenía media hora preparada y ahorita acordamos 20 minutos, entonces muy campante dije sí puedo y ahorita ya no sé si pueda, pero voy a intentarlo, te lo juro. Entonces, el problema del olvido de la explotación del trabajo no es solamente el problema del sujeto, sino es también el problema del territorio. La explotación del trabajo se lleva a cabo también en un lugar y también obedece a un proyecto y también hace parte de este acomodo. Entonces, entender la manera en la cual se está proyectando territorialmente el capital y la manera en la cual se está reconfigurando territorialmente el capital en México, en cualquier país o en la periferia, implica necesariamente también entender cuáles son los espacios prioritarios para la reproducción. Entonces, otra tesis, que es una tesis conflictiva y que a lo mejor a algunos aquí se me va a venir a la yugular, es que quizá lo más estratégico para el capital en este momento, al menos para el caso mexicano, pues no son ya ni los hidrocarburos ni los minerales, y quizá ni siquiera son los territorios de reserva que tanto se han llamado, que ocupan los pueblos originarios, etcétera, sino que sean territorios
que quizá están siendo invisibilizados justo porque están tan normalizados en nuestra vida cotidiana que ya ni siquiera se han manifestado como luchas territoriales, pero que son quizá más importantes para el actual modelo de acumulación de capital que los propios espacios que tienen más resistencia. Obviamente ahí la explicación está, digamos, en otro nivel. Voy a intentar terminar. El tercer punto, las luchas por el territorio. Así como este proceso que les retraté de una manera muy rápida y muy parcial del proceso de reconfiguración de capital y su correspondiente reconfiguración territorial, también ha habido un proceso histórico paralelo que conviene que veamos porque también está tan normalizado que he escuchado muy poco en las discusiones de la lucha por el territorio, que tiene que ver con el gran cambio en términos de tendencia política y de fuerza política que existió más o menos a finales de los 80, principios de los 90, con la famosa caída del muro de Berlín, el famoso momento de la pérdida de las utopías, de la pérdida de la ideología, donde ya todo va a ser maravilloso, nos decían en algunos casos, y que de alguna manera pierde completamente foco, y que eso, digamos, es como el punto central. Uno de los rasgos que a mí me parece son más reivindicables de la tendencia generalizada que puede caracterizar ese periodo previo a la caída del muro de Berlín, la necesidad de entender el problema de la construcción de una fuerza política en términos de unidad histórica que tenga una forma y un sentido común. Y cuando digo forma y sentido común, no estoy hablando de algo homogéneo, porque así es como se ha discutido, no estoy hablando de algo que sea uniforme o algo que sea igualito para todos, porque esa era una de las características que tenía, digamos, el proyecto anterior, sino que, digamos, dicho de una manera rápida, una de las características que se pierde, como decimos en México, para los que no son mexicanos, se tira el agua con todo y el niño. El tema que tiene que ver con que el problema era la homogenización, el problema era la verticalidad y termina, digamos, desechándose en esta nueva era de movimientos sociales la perspectiva de una forma y de un proyecto de sociedad. Los movimientos sociales que vienen después, eso también es muy discutible, solamente digo dos ideas, que cada una de ellas a su vez está en debate y que muy probablemente en la última mesa van a aportar muchas ideas y podemos discutir sobre ellas el día de mañana. Tiene que ver con que, punto número uno, enriquece los campos de debate, enriquece los campos de lucha, enriquece las perspectivas, en muchos sentidos que habían estado negadas por la forma uniformizante que dominó en los movimientos sociales previos a la caída del muro de Berlín. Estoy hablando en específico del socialismo porque tampoco es que fuera un bloque sumamente homogéneo, pero sobre todo, les decía, de una manera contradictoria, por otro lado, se presentan como fuerzas políticas completamente atomizadas. Atomizantes, o al menos, si no atomizadas, sí completamente desligadas unas de otras en términos de sectores, en términos de conciencia, incluso de la necesidad de la constitución de un proyecto de sociedad. Como decía Raúl en su presentación de ayer, si las transnacionales tienen algo es que tienen un proyecto de sociedad, no un proyecto para ellas, sino un proyecto de sociedad en el cual están modificando, un proyecto de sociedad que está en la escala de la sociedad histórica en la cual estamos. Y el problema, y digamos, aquí no confundan la tempestad con la meteorología, como decía Henri Lefebvre, no es que esté feliz ni es que yo lo esté dictando, porque a mí me parece que así es adecuado, y el problema tiene que ver con que las fuerzas políticas actuales, en términos de búsqueda de alternativas, no lo tienen, no lo tenemos. Digamos, esa es otra de las características que habría que plantear. Entonces, digamos, en términos, se me acabó el tiempo, ¿verdad? No, 3 minutitos. Entonces, en términos de la vigencia histórica de la lucha por el territorio, podríamos hablar que tienen dos rasgos característicos. Una situación de atomización, una situación que implica entender el problema solo como un problema de despojo directo en la escala comunitaria, un problema que deja la escala social
como algo más allá, como algo inaccesible, como algo que es tan distante a mí que mejor no lo pienso. O sea, esta dicotomía que se ha establecido de una manera muy clara entre lo comunitario y lo social, porque lo social es el Estado y el Estado es el capital, y el capital es perverso, entonces recurramos necesariamente a la comunidad. Y el problema de la articulación, que es mucha y que es muy necesaria, y que además, afortunadamente en términos históricos existe, siempre negativo. Una articulación que no existe como una fuerza política de vanguardia en términos de intervención y en términos de proyectos, sino como una fuerza política que resiste, una fuerza política que mantiene la normalidad como lo deseable, y que por supuesto ensaya y que por supuesto busca, y lo que Bolívar Echeverría llamó las prefiguraciones de lo político, porque ahí puede estar presente como potencia otra realidad, pero esa otra realidad, pues si seguimos a Bolívar Echeverría, si seguimos a todo eso, puede ser otro capitalismo mucho más potente que lo revirtió. O sea, la potencia y la prefiguración no necesariamente salvación en términos digamos dicotómicos para salir rápido de este problema, sino que también puede ser un perfeccionamiento del propio sistema del capitalismo como ha funcionado. Entonces, el problema de lo negativo, el problema de la característica de esta articulación y de esta fuerza política negativo es que se articula en la resistencia, se articula en la defensa, y no se articula en la definición de un proyecto, porque todo proyecto de suyo se presupone que tiene que ver, digamos, con algunos excesos que se cometieron en el pasado. Bien, vigencia de lucha territorial en México y en América Latina. Creo que al final sí me voy a tomar la media hora. ¿Me cuelgan, no, verdad? Sí. ¿Sí, me cuelgan? Que sí tenías que colgarme. Bueno, un sacrificio no viene mal. Prefiero dejarlos enunciados, y en las preguntas, si es que hay interés, lo profundizo para que, si es que hay un sacrificado, no sea yo, porque no lo estoy buscando. El problema de la vigencia territorial, entonces, en términos de los movimientos, el capital es quien tiene un proyecto territorial, ya lo dije, pero un proyecto territorial a la escala del sujeto histórico. Aquí el debate central que hay que dar es qué es el sujeto histórico. A diferencia de Daniel, que no quiso entrarle porque no era el tema, a mí me parece que el tema central es el debate en torno al sujeto histórico, al sujeto político, al sujeto comunitario y al sujeto social, que no es lo mismo y que todo hace parte de una unidad. Ahí, digamos, hay una discusión importante. El problema, entonces, digamos, de los movimientos socioterritoriales no tienen como proyecto la unidad social, no tienen un proyecto de unidad social, eso también hay que discutirlo. El punto número 3, consecuencia de no tener proyecto de unidad territorial con el sujeto y su condición política parcializada, que es atomizada. Bueno, ahí iba a hablar también de las consecuencias, en realidad iba a decir solo algunas ideas. Y finalmente, que es algo que sí quiero que quede subrayado, y si hay interés, a mí me parece que es hacia donde podríamos también discutir en esta sesión de preguntas y respuestas, la manera en la cual se expresan y cómo poder superar las tensiones existentes entre la unidad de oposición de la comunidad-sociedad, un poco lo que dije hace un momento, y otra que a mí me parece que es central, que tiene que ver con la forma en la cual el sujeto histórico, el sujeto comunitario, el sujeto político, el sujeto social, puede articular la producción y la reproducción material en términos también de esta misma dicotomía, comunidad-sociedad. Y aquí la discusión se abre no solamente a rescatar formas tradicionales, sino aquí yo soy muy ortodoxo, lo tengo que decir con toda claridad. A mí me parece que la discusión que hay que dar, y que tampoco la he escuchado en términos de la discusión de los movimientos territoriales, tiene que ver con la propiedad social de los medios de producción, no con la propiedad comunitaria, sino con la propiedad social, y la posibilidad entonces a partir de ella de dirigir un proceso de producción y reproducción social de toda la sociedad. Muchas gracias, estuvo corriendo. Gracias, Efraín. Ahora pasamos la palabra. El público quiere hablar, pero es para después. Pasamos la palabra a Mariel Palau. Ella es máster en Sociología por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro.
especialista en didáctica universitaria por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Forma parte de BASE, Investigaciones Sociales, y entre sus publicaciones recientes mencionamos Movimientos Popular y Democracia hacia la construcción de la soberanía alimentaria, Judicialización y violencia contra la lucha campesina, y Con la soja al cuello, 2016, informe sobre agronegocios en el Paraguay. Su presentación se titula La República Unida de la Soya o Soja, como dicen en el sur, estrategias de apropiación de territorios. Buenas tardes. Yo, para recuperar los minutos perdidos, voy directo al tema y bueno, agradecer una vez más a Anester y a todo el equipo del observatorio por la oportunidad de compartir con ustedes un poco esto que en el sur se conoce mucho, digamos. Yo no sé si aquí en México lo tienen trabajado a la República Unida de la Soja, pero bueno, voy a ir contándoles. En el año 2003, Syngenta, digamos que es una de las grandes corporaciones, publicó este anuncio publicitario donde, bueno, alguna gente lo tomó en broma, otra gente quedó asustada y a algunos nos pareció bastante raro que una corporación haga pública su estrategia, porque por lo general son muy herméticos en decir para dónde van y cómo van a ir trabajando. Pero bueno, Syngenta en el 2003 nos contó. Este mapa está un poquito más claro, yo soy muy mala con los mapas, pero básicamente muestra cuál es el territorio que Syngenta, y probablemente no solo Syngenta, aunque ella lo haya definido, hacía el mapa que querían que sea esto, digamos, un gran sojal, gran parte del cono sur. Incluye, bueno, a todo Paraguay, incluye el sur de Brasil, aunque ayer ya Fernando nos contó que aparentemente en Brasil pudieron expandirse mucho más, están llegando ya a la Amazonía. El norte argentino y, como verán, bueno, todo lo que implicaría la gran parte de Bolivia, que pudo avanzar más que nada hasta lo que conocemos como la Media Luna. Bueno, la intención inicial de Syngenta y las corporaciones de agronegocios era avanzar a esto, que el cono sur, sobre todo en su parte central, sea un gran mar de soja, solemos decir. Tengo miedo de mirar atrás, ¿se entiende? Tenemos un pequeño problema con los gráficos. Y aparte de los normales, es que ustedes saben, Argentina y Brasil son territorios mucho más grandes de los que son Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por lo tanto, en el cuadro uno puede ver que sí, Brasil tuvo un crecimiento muy, muy grande en estos casi 15 años. Argentina también creció, pero no al mismo ritmo. Y entre los pequeños, Paraguay fue el que tuvo un crecimiento mayor. Creo que este cuadro puede ser un poco más claro. Yo tomé como punto de partida el año 2000 al 2016 para ver cómo fue evolucionando y podemos ver de que de 26 millones de hectáreas aproximadamente, en 15 años pasó a casi 60 millones de hectáreas. Esto hay que aclarar, es soja, pero no es solo soja. Es soja, es maíz, algodón en algunos casos y trigo en otros. Aunque la centralidad de la soja es muy importante porque los demás cultivos son los que van intercalándose con la soja, digamos, según el periodo de la cosecha. El crecimiento mayor lo tuvo Brasil, no solamente en la extensión territorial, sino que también en la cantidad de eventos genéticamente modificados que fueron liberados. Lo sigue Argentina y tercero está Paraguay. Y aquí podemos ver, me llamó mucho la atención cuando elaboré el cuadrito, la soja está como muy denunciada y sabemos las consecuencias y hay una crítica instalada en torno a la soja. Tenemos 38 eventos de soja transgénica en estos 5 países, pero fíjense que tienen más variedades transgénicas el maíz que la soja. Lo cual, bueno, señalar esto en México me parece sumamente importante porque son la cuna del maíz, pero creo que también tiene que ver en que la soja, al ser una cuestión mucho más comercial, con pocas variedades logran satisfacer, digamos, la demanda del norte, por llamarlo de alguna manera, pero que el maíz parece que tuviera una estrategia distinta, es decir, no es solamente venderlo, sino que también es difuminarlo de la mayor cantidad de formas posibles, donde probablemente la intención oculta sí sea el contaminar nuestros maíces con la mayor variedad de transgénicos posibles, y eso, bueno, genera un daño irreparable
en todo el continente y principalmente en México. El algodón es el otro rubro importante, pero de menor peso fundamentalmente en términos de exportación. Y Brasil es el que tiene otros 3 rubros genéticamente modificados: la caña de azúcar, el eucalipto, los frijoles. Y no lo puse acá porque no es agronegocio, pero tampoco puedo dejar de mencionar los famosos mosquitos transgénicos. Es decir, y además Brasil es el que está teniendo mayores transgénicos elaborados por ellos mismos, por llamarlo de alguna manera, sobre todo en el caso de frijoles y de los mosquitos transgénicos. En total tenemos 185 variedades que hacen a esta gran diversidad, digamos, de los cultivos dentro de la República Unida de la Soja. Y en el cuadrito de abajo podrían ver cuál es el peso de cada una de las principales empresas del agronegocio. Monsanto lidera, digamos, tiene 64 de los 185 transgénicos, pero si es que uno, bueno, y Syngenta que le sigue, pero si es que uno suma aquellas empresas de capital norteamericano, tenemos a Monsanto, a Dow y a DuPont, que suman más del 60% de las semillas genéticamente modificadas que están siendo cultivadas en nuestros territorios. Quería plantearles ahora, bueno, cómo se llega a esta situación en que duplican el territorio en 15 años, en que de eventos que fueron liberándose desde el año 96, que fue el primero de ellos, hasta el último caso, ¿cuáles son las estrategias para ir ganando territorio? Y ahí creo que, bueno, una cuestión central y innegable es el tema de la violencia, y la violencia en todas sus dimensiones. La primera tiene que ver con, por lo general en todo el cono sur hay un abandono absoluto a las comunidades campesinas indígenas. Entonces, cuando alguna empresa ofrece un poco de dinero, la gente termina cediendo, que es una estrategia y fue la primera que usaron, no les funcionó mucho. Las comunidades decidieron quedarse, gran parte de ellas, y a partir de ahí vino una estrategia bastante más perversa, que es eliminar las condiciones de vida. Alrededor de las comunidades se van llenando de grandes ojales que tiran glifosato, paraquat y una cantidad de otros venenos sistemáticamente. Eso produce pérdida de cultivos de las familias campesinas, pérdida y muerte de animales menores, contaminación y problemas de salud a toda la familia, entonces, y fundamentalmente también de los cursos de agua. Entonces la segunda estrategia fue esta, fue eliminar las condiciones de vida de las comunidades. La tercera tiene que ver con políticas públicas tramposas, es decir, políticas públicas que los convencen de que tal rubro alternativo va a tener un mercado asegurado. A partir de ahí, familias campesinas se endeudan, dejan hipotecada la tierra y finalmente ese programa gubernamental no funciona y quedan sin la tierra. Y la cuarta forma, que es la más directa, tiene que ver directamente con asesinatos, con la criminalización y con la judicialización, donde si pensamos en Paraguay, uno puede ver que hubo una dinámica bastante ascendente, por llamarlo así. Por un lado, toda la década del 90 fue más que nada la década de los asesinatos. Hay un mapa que no lo traje, que tiene que ver en cómo en la medida en que va ampliándose la frontera de la soja, es ahí donde se van dando los asesinatos principalmente. Primero fueron asesinatos directos ante las movilizaciones, la solidaridad generada. Podríamos decir que disminuyeron los asesinatos, inclusive los que fueron más de tipo selectivo. Y vino una segunda escalada que tiene que ver con la criminalización, es decir, con esta lógica de ir colocando a aquellos que luchaban por sus derechos, sean humanos, sean del territorio o de otro tipo, colocarlos como criminales e imponerles medidas judiciales alternativas. Y la tercera tiene que ver ya hoy con cada vez más presos por lucha por la tierra, con condenas de hasta 30 años. La segunda estrategia tiene que ver con lo que yo llamo la institucionalidad extractivista, que se da a nivel cono sur o a nivel de la República Unida de la Soja. Cambios en los marcos jurídicos. Cuando se empieza a promover la ley antiterrorista, se la promueve simultáneamente en todos los países.
y los textos de las leyes son prácticamente los mismos, que fue una, digamos, de las legislaciones que intentaban aprobarlas simultáneamente, no solamente en estos 5 países, sino que también en Chile. La otra ley que está en este momento en disputa es la ley para privatizar las semillas, que ya fue aprobada en algunos lugares, en otros sigue resistiéndose, y es una ley que está directamente impulsada, digamos, por el lobby de las corporaciones, que tiene que ver no solamente con promover el uso de las semillas certificadas, de las semillas genéticamente modificadas, sino que fundamentalmente con aniquilar la economía campesina. La semilla es la base de la vida en cualquier cultura, y tanto el campesinado como comunidades indígenas tienen la semilla y la van cuidando y la van intercambiando, y la semilla va creciendo en la medida que va siendo cultivada en diferentes lugares y que va siendo compartida. Se está prohibiendo el compartir la semilla, se está prohibiendo guardar semillas para la siguiente siembra. Entonces, más allá de un interés de lucro de aquellas grandes empresas semilleras, realmente es un pretender aniquilar a las comunidades campesinas indígenas. Lo otro tiene que ver con políticas públicas, como les adelanté hace un ratito. En Paraguay también se habló que el campesinado tenía que cambiar de chip, es decir, tenía que dejar de ser campesino y empezar a pensar como un farmer, es decir, como un productor de commodities más que otra cosa. Y todas las políticas públicas están orientadas fundamentalmente a esto, a la destrucción del campesinado y a destruir las comunidades indígenas, no solo como territorio, sino que también como forma de vida, tanto en su dimensión cultural o económica. Lo otro que viene avanzando con bastante fuerza son los tratados de libre comercio, donde, bueno, es una de las cosas más perversas, porque realmente uno no ni siquiera puede conocer o discutir cuáles son los términos de los tratados, son analizados en secreto y las comunidades, la población y todos nos enteramos una vez que están firmados. El otro elemento importante que hace a esto de la República Unida de la Soja son los megaproyectos regionales, donde el IRSA fundamentalmente es como el eje estructurador de esta circulación de mercancías y circulación de commodities. Y bueno, ya lo que ya sabemos, digamos, todo el peso y el rol que tienen organismos internacionales, fundamentalmente como el Banco Mundial o el BID, pero no puedo dejar de mencionar también otros organismos de Naciones Unidas, sobre todo porque la FAO está tomando muchas de las propuestas de la vía campesina y las va sacando de contenido. Cuando la FAO empieza a hablar del término de seguridad alimentaria vía campesina, dicen, eso es suficiente, no basta con alimentarnos, tenemos que alimentarnos entendiendo la alimentación como un proceso, el cual incluye desde el cómo producir hasta el cómo vender y el cómo consumir. Entonces, ahí anteponen el concepto de soberanía alimentaria en esta discusión de ampliar el concepto. Hoy casi todos los organismos están queriendo usar el término soberanía alimentaria vaciándolo de contenido político. La tercera estrategia es la hegemonía cultural, donde, bueno, juegan un rol central los medios empresariales de comunicación y también las universidades en general. Me refiero a las de Cono Sur, no sé cómo será en México, pero hay una penetración directa de las corporaciones para el financiamiento de las universidades, sobre todo de las investigaciones, de todo lo que hace a la extensión universitaria y todo lo que hace a eventos científicos, entre comillas, en general. Y el gran discurso es que los agronegocios van a alimentar al mundo, que tenemos que producir alimentos para alimentar el mundo, cuando es una de las mayores falacias. Y es que uno mira desde la instalación de los agronegocios a hoy, el hambre aumentó. Y datos de FAO dicen que el 70% de la producción de alimentos a nivel mundial lo producen campesinos en el 15% del territorio. Entonces es un mito también que los agronegocios van a salvar del hambre al planeta, sino que tienden a agudizarlo, incluso, sobre todo porque implica la expulsión de familias campesinas. Entonces, inclusive quienes estaban alimentándose con su propia autoproducción terminan siendo simples consumidores.
Y el otro elemento central de esta dimensión de la hegemonía cultural tiene que ver con el mito del desarrollo. De esto, bueno, ya se habló algo ayer, pero tiene que ver, digamos, fundamentalmente, y lo planteo casi como caricatura, tenemos que hacer todo aquellos que marcan norte global para ser como ellos, y eso implica fundamentalmente una racionalidad instrumental muy fuerte, donde el lucro es el único objetivo. Implica además el tema del progreso como una cuestión lineal y en escalada, que en contraposición implica todo lo que no sea progreso, todo lo que no sea desarrollo, hay que superar. Es decir, hay que superar lo campesino, hay que superar los saberes ancestrales, hay que superar la cosmovisión indígena. Esos atrasos tenemos que ir para adelante, lo cual también genera muchas veces muchos problemas de la propia autovaloración de muchas comunidades campesinas o indígenas. Hay cada vez una resistencia mayor al tema de transgénicos, en algunos casos por conocimiento de lo que implica, y acá es importante tener en cuenta de que en medicina está lo que se llama el principio precautorio, es decir, uno no puede llevar al mercado aquello que uno no esté seguro de que no hace mal. Y aquí con la excusa de que no está comprobado que hace mal, se liberan una cantidad de cosas. A partir de, o de esa información o de un conocimiento casi de la propia experiencia o intuitivo, la gente no quiere comer transgénicos. Entonces, son también importantes luchas de muchos países el que sean etiquetados los alimentos transgénicos, por lo menos para saber qué estamos consumiendo. Y por otro lado también una gran campaña de marketing de las empresas de pintarse de verde. Si uno ve, todas tienen, yo encontré estas imágenes, todas tienen alguna hojita o los logos en color verde, o siempre apuntando a la cuestión esta de naturaleza, aunque sea una perversión y lo que tengan de natural sea básicamente alguna mínima sustancia. En ese sentido uno puede ver que se contraponen dos formas de vernos o de colonizar. Por un lado, desarrollo como sinónimo de productivismo, como sinónimo de consumismo, y esto, extractivismo, agronegocios, destrucción de naturaleza, que se contrapone con esta otra casi como una batalla por destruir comunidades con diferentes formas de vida y con diferentes saberes. Entonces lo que están disputándose son estas dos formas de ver el mundo, donde realmente es una batalla bastante desigual, que por suerte creo que no fue en vano el trabajo de muchas organizaciones, rescato sobre todo a la CLOC Vía Campesina, así como también otras organizaciones, que fueron colocándonos y fueron dando una batalla por la revalorización de lo nuestro. Si miramos muy rápidamente cuál es la dinámica de las corporaciones del agronegocio, tenemos que actúan en lo local con planes regionales, pienso como el IRSA, pero con una lógica global. Es decir, es un plan que tiene diferentes dimensiones y que todo lo que van haciendo o no haciendo es parte de una estrategia muy pensada y muy articulada. Lo otro es que el lucro no se da por la venta de las semillas, sino que se da fundamentalmente por la venta del paquete tecnológico, fundamentalmente de venenos, y se da por el pago de las patentes. Es decir, la semilla es la excusa con la cual logran obligar a usar el glifosato, que ya está demostrado que es cancerígeno, u otros como el paraquat, que son mucho más tóxicos, pero el lucro no viene de la semilla, el lucro viene de esto, los venenos que le acompañan, o del pago de patentes, sea el pago legal por el uso de las patentes, o sea el pago de regalías cuando es contaminado un cultivo con alguna semilla de estas corporaciones. El otro elemento importante a señalar como una especificidad de los agronegocios es que estas corporaciones no son las que actúan directamente en territorios. Uno cuando habla uno puede, ver las instalaciones de Chevron o de Vale o de otras. Uno no ve a Monsanto ni ve a Syngenta en los territorios, salvo pequeños cartelitos que indican de quién es la semilla. Entonces, la relación de las corporaciones con las comunidades está mediada por productores locales.
lo cual hace de que sea, y productores locales me refiero no a campesinos y no a indígenas, sino que a grandes terratenientes, muchas veces a quienes especulan con la tierra y ni siquiera viven en ella. Pero esta mediación me parece a mí que es importante, sobre todo cuando comparamos, por ejemplo, con Chevron o con la Vale, donde uno puede llevar campañas en contra de ellas porque las ve, digamos, ve los carteles, ve la infraestructura y uno puede responsabilizarlos directamente del daño que van ocasionando. Con los agronegocios no. Uno ve a tal o cual productor, gran productor, siempre vinculado con altas esferas del poder, con mucho poder económico, pero uno no los ve, uno no ve ni a Monsanto, ni a Bayer, ni a Syngenta. Entonces esta mediación creo que dificulta bastante más el cómo se va visualizando. Y creo que también explica por qué hay muchas organizaciones que estamos llevando adelante fuera Monsanto, que tiene diferentes lugares en diferentes países. Monsanto como un ícono de lo que implican los agronegocios, pero también como una cuestión casi fantasmagórica, que uno no la ve en territorio, pero sí siente los efectos de las semillas que ellos van vendiendo. Y el otro elemento importante es que ellos tercerizan los riesgos y aseguran el lucro. Este cuadrito no tengo idea si se lo puede visualizar o no. ¿Se ve algo? Bueno, uno tiene que, fundamentalmente las corporaciones del agronegocio están en la producción de insumos, no están en la producción y están en el acopio y la industrialización. Es decir, la parte más riesgosa en términos, pensándolo como un negocio, es la parte de producción, inclusive cada vez con mayores riesgos por el tema del cambio climático, inundaciones y todo lo que esto implica. La perversión de estas empresas llega a tal punto en que ellos en la parte riesgosa no se meten. Eso lo dejan a productores locales, con lo cual aseguran realmente cifras extraordinarias del lucro. Bueno, esto de Paraguay me salto y seguir directamente a algunas conclusiones como que preliminares donde se ratifica esto que se vino diciendo, que también se planteó en la mesa, el tema de la tierra como un bien estratégico y en ese sentido una tendencia, lastimosamente, a la profundización del saqueo y a la expulsión de comunidades. Es decir, van por más tierra. En Paraguay hoy existen 3 millones más o menos de hectáreas de soja. El plan es llegar en 5 años a 5 millones. Y la única forma de que sigan avanzando sobre el territorio campesino o indígena. Entonces, hay una proyección que lastimosamente tiene que ver con mucho más violencia y mucho más saqueo. Por otro lado, tiene que ver con cuál es el objetivo de las empresas del agronegocio. No es solamente la tierra, es el control global de la alimentación, es decir, es ver el alimento como un arma de guerra, que tampoco es algo nuevo. Es decir, cuando uno piensa inclusive en la guerra a lo largo de la historia, siempre se acercaba a las comunidades o a los fuertes, a lo que fuera, para que no lleguen alimentos. Es decir, controlar alimentos, controlar agua es controlar las posibilidades de vida. Y estas corporaciones, sobre todo en esta dinámica, cómo van fusionándose, tienen que ver con eso, con un control global, monopólico y corporativo de la producción y del sistema alimenticio. El otro elemento clave tiene que ver con el disciplinamiento, en esta misma lógica, digamos, volviendo a Gramsci, de consenso y coerción, donde yo casi diría que utilizan mucho más recursos para convencernos de que son buenos que en la violencia. La violencia la usan directamente en los territorios donde tienen que seguir avanzando, pero los que sufrimos, poblaciones urbanas, es más que nada esta batalla ideológica por convencernos de que tenemos que seguir y que ese es el único camino para el futuro, que apunta a la colonización, digamos, a profundizar esa colonización, no solamente cultural, sino inclusive la colonización de los sabores, podríamos decir. Se va unificando y uniformando qué comer y dónde comer. Estemos donde estemos, en el país que fuera, tenemos o el McDonald's o la Coca-Cola o lo que fuera. Es decir, y vamos perdiendo los sabores que son mucho más nuestros, y eso hace parte a esta dinámica de la colonización. El lucro y la muerte que ya mencionamos, acá también rescato esto que Ana Esther habla de la epistemología Monsanto, ¿verdad?, que es fundamentalmente basada en
en el lucro y en la muerte. Y un elemento importante es tan poderoso para ellos el tema del señor Don Dinero, que inclusive los laboratorios son simplemente formalidades. Está el caso de Seralini, que no voy a entrar a mencionar, pero hacen experimentación por 3 meses, cuando realmente uno puede ver que las consecuencias de consumir transgénicos uno los ve a los 6 meses o a los 2 años. Entonces, ¿qué están haciendo? Que las sociedades enteras sean laboratorios. Se están experimentando con todos nosotros y ya se empiezan a sentir cada vez más las consecuencias de ese consumo, tanto de transgénicos como sobre todo el tema de estar consumiendo indirectamente glifosato todo el tiempo. Y una tendencia a la, tendencia que también ya Marx la señaló en 1848, a una concentración cada vez mayor de las corporaciones, no solamente estas uniones de Bayer, Monsanto y las demás, sino una tendencia que inclusive vayan agrupándose de 3 y terminando en 1 o 2 como mucho. Desafíos, y esto coloco un poco obligada ante tanto pesimismo muchas veces que nos lleva a esta cantidad de datos que abruman, pero que yo creo que por suerte no es lineal el desarrollo del capitalismo y por suerte las cosas van acumulándose y los pueblos saben decir basta en algún momento. Pero creo que una tarea fundamental es continuar desarmando el discurso hegemónico. Los agronegocios no paren el hambre, no producen más, producen menos alimentos pero más pobreza y más hambre. Y no es un problema de producción, digamos, de cantidades, sino que tiene que ver más que nada con un problema de la concentración y la no distribución. Por otro lado, creo que también es importante avanzar en el tema de las resistencias, asumiendo que las resistencias ya son construcción de alternativas. No es que la gente se pone a defender territorios, sino que cuando los defiende ya está inventando nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de ver el mundo. Y creo que esta recuperación de formas de vida, de saberes, está avanzando. Creo que hay un elemento central, es este aporte de la vía campesina de soberanía alimentaria. Es decir, estamos avanzando, no como nos gustaría, probablemente de manera muy fragmentada, pero se van dando cosas donde muchas veces desde la academia no estamos viendo. Creo que muchas veces estar encerrado pensando y leyendo y hablando y no visitando comunidades nos llena mucho más de pesimismo. Creo que hay una riqueza que se va dando en las comunidades. En ese mismo sentido, superar las fragmentaciones. Muchas veces se instala que el problema de las corporaciones es del lugar donde se instalan. Sin embargo, es un problema que atañe a campo-ciudad. Y creo que hacer ese puente campo-ciudad, sobre todo pensando en agronegocios, pero creo que pensando también para todas las otras dimensiones del capitalismo extractivista, es central. Creo que también el acercamiento comunidad y academia es una cuestión clave. Y por último, hace un poco más de 100 años que Rosa Luxemburgo dijo socialismo o barbarie. De repente parece que estamos ya casi en la barbarie, por un lado, y por otro lado también que el socialismo no fue lo que nos hubiera gustado que sea. Entonces creo que sin olvidar esas premisas centrales, creo que tenemos que recuperar estos saberes como el tema del buen vivir, como pensar un modelo de desarrollo alternativa y casi yo diría un modelo de vida alternativa que no esté vinculado al desarrollo, sino que esté más que nada vinculado a los derechos de los pueblos. Gracias. Muchísimas gracias, Mariel. Creo que las dos intervenciones tienen una divergencia importante en relación con cómo ver la resistencia desde los territorios como construcción de alternativas o no. Creo que nos van a poder dar pie para un debate estos y otros puntos. Muchas gracias. Entonces ahora pasamos la palabra a Rodrigo Yedra, no es integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, coautor del libro El Gran Caribe, umbral de la geopolítica mundial. Sus áreas de investigación son recursos naturales, militarización y empresas transnacionales. Y nos va a hablar de la ruta de la seda y el IRSA. Bueno, primero agradecer la presencia de todas ustedes y todos ustedes. Esto es una iniciativa del Observatorio junto con el Laboratorio de Empresas Transnacionales.
Y bueno, es un esfuerzo muy importante para nosotros porque, bueno, pues nos interesa abrir espacios de debate y de discusión. Entonces, bueno, pues agradecemos que estén acá esta tarde martes. Bueno, pues quiero empezar primero por saludar a la gente que desde las resistencias concretas también ha estado defendiendo un espacio territorial. Tuvimos la fortuna casi todos nosotros y nosotras de estar en una actividad del año pasado que se llamó Campaña en Defensa de la Madre Tierra y Territorio, una conjunción de varios proyectos que han estado peleando, casi 180 proyectos que pelearon y siguen peleando en varias partes del país por la defensa territorial. Entonces, bueno, saludo a la gente, a los pueblos, a las organizaciones campesinas que estuvieron trabajando ahí. Y bueno, específicamente saludo a la gente, sobre todo a las señoras resistentes del Pedregal de Santo Domingo, del otro lado del metro, que están defendiendo su territorio y su espacio contra las construcciones inmobiliarias. Entonces, bueno, pues nada más es como también un saludo a la gente que está resistiendo. El tema que voy a desarrollar ahora se llama la Ruta de la Seda y el IRSA. Es un gran conjunto de informaciones que espero tratar de ir clarificando un poco. Y lo primero que tengo que señalar al respecto es que la información sobre la Ruta de la Seda está en chino, literalmente. Es muy difícil encontrar información específica, sobre todo en su relación con América Latina. El proyecto ha sido presentado como el nuevo proyecto Marshall, la versión china. Muchos analistas lo denominan de esa manera. Sin embargo, es importante pensar que este proyecto de la Ruta de la Seda es un proyecto que está pensado a nivel mundial, aunque no está directamente vinculado a América Latina, pero que es un posicionamiento muy importante del gobierno de China, que ha estado realizando consensos, no necesariamente tan evidentes y tan públicos, como lo fue ahora la reunión que se realizó en mayo pasado, sino que ha estado haciendo intentos por vincularse a distintos mercados a nivel mundial, y bueno, pues es parte de lo que voy a tratar de exponer en este momento. El interés geopolítico de China para acceder a las principales regiones de materias primas, así como el avance de sus empresas en los distintos sectores de la industria, la ha llevado a proponer uno de los mayores proyectos de planeamiento territorial a gran escala, la nueva Ruta de la Seda. Con una inversión aproximada de 500.000 millones de dólares en proyectos en 62 países para los próximos 5 años, el cinturón económico de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI buscan consolidar la presencia de China a nivel mundial. Acá podemos ver más o menos una de las rutas que encontré. Hay muchos mapas, hay mucha especulación sobre las rutas porque realmente no hay una información oficial. Y bueno, pues esto es parte de lo que me interesa señalar, simplemente como aterrizar un poco territorialmente cómo se está pensando el mundo desde China, cómo se está pensando las nuevas rutas comerciales, los nuevos corredores multimodales. Y bueno, como pueden ver, la parte superior del mapa son las rutas terrestres y la parte inferior son las rutas marítimas. Y bueno, por señalar nada más parte de esta especulación que les está diciendo, pues, bueno, pues señalar algunas cosas. La conjunción de estos proyectos a gran escala establece nuevas formas de entender y organizar el territorio de acuerdo al establecimiento de nuevas dinámicas de negocio que posibiliten la interconexión de mercados con Asia Central, Medio Oriente, Europa, África y América. Esto es muy importante señalarlo porque a diferencia de Estados Unidos y el gobierno de Trump que mandó a la congeladora el acuerdo transpacífico, en este sentido China está pensando territorialmente el mundo, está haciendo un diseño territorial del mundo que yo me adelanto un poco a ellos, pero bueno, es parte de lo que estamos tratando de proyectar, es la vinculación que va a ser hacia América Latina. Esto es importante porque, bueno, como decía anteriormente, China ha estado vinculándose al comercio de América Latina, por señalar algunos datos, mientras que en el año 2000 el 1% de las exportaciones regionales se dirigía a China, estoy hablando de América Latina, y el 2% de las importaciones provenían de esta. En el año 2015 esas cifras se habían elevado a 10% y 18% respectivamente.
China ya es el primero o segundo destino de las exportaciones para varios países sudamericanos y es uno de los 3 primeros proveedores de importaciones para casi todos los países latinoamericanos. Esto es un dato que ya se está convirtiendo en un lugar común, sin embargo es muy importante porque esto da una dimensión de cómo en 10 años China se ha estado consolidando en distintas partes de América Latina. En la ruta presentada se habla del interés de consolidar corredores comerciales que benefician a los integrantes. Sin embargo, cabe preguntarse cuál será el papel de América, cuál será el papel de los países de América Latina en esta reorganización política. Vamos, este es el terreno que les decía un poco de la especulación. Voy a mostrar 5 propuestas de corredores que no necesariamente están oficialmente reconocidos, pero que es importante en este debate geopolítico, cómo se está posicionando, cómo se está pensando el mundo desde China. Este corredor específicamente vincula a lo que seguramente el profesor Carlos Facio va a hablar en unos momentos, a la zona del Istmo de Tehuantepec, el corredor transísmico, y que se vincula con las zonas económicas especiales, que son los puntitos que seguro no se alcanzan a ver, pero que ahí están, y los corredores que van hacia el norte de América del Norte. Esta sería una ruta tentativa que en realidad no necesariamente, digamos, es la menos probable, en el sentido de que en realidad el interés de Estados Unidos es consolidar su mercado comercial, sus rutas comerciales con Europa, con México, y tratar de mantener en la medida de lo posible pues lo más cercado que se pueda a China. Esta es la segunda ruta comercial, es también parte de la especulación del canal de Nicaragua. Se ha hablado mucho al respecto también. Sin embargo, este proyecto es un proyecto que en realidad no ha tenido mucho consenso y que es parte de pues estas complicaciones de las empresas chinas, que son empresas muy grandes, pero que en este caso en particular pues no tienen el capital suficiente para poder llevar a cabo este proyecto. Y bueno, pues por mencionarlo. Este es la ruta hacia el canal de Panamá, con la ampliación que se realizó este año, y bueno, pues son parte de este imaginario de rutas. Esta otra que ven acá es la ruta de un proyecto que ya está integrado dentro de la lógica de IRSA, es el proyecto Manta-Manaus, del cual voy a hablar adelante. Este otro proyecto es el proyecto que se llama Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que va de Brasil, Bolivia a Perú, del puerto de Santos al puerto de Hilo. Entonces, bueno, esto es parte de una dinámica que se está pensando para pues, el tránsito de mercancías, pero siempre pensando en esta lógica mundial, territorial. No estamos hablando si específicamente México va a proponer el proyecto específico del Istmo de Tehuantepec y de qué manera esto va a impactar mundialmente, ¿no? Esto es, en todo caso, este proyecto está dentro de una lógica mucho más amplia y bueno, en este caso yo me voy a referir específicamente a los proyectos de IRSA. Acá podemos ver la vinculación de estas 2 rutas que mencionaba anteriormente, son las 2 propuestas de los corredores bioceánicos, sería el que le comentaba anteriormente, Manta-Manaus en el norte, y al sur el corredor Hilo-Santos. Seguramente nos podrán hablar posteriormente de esto, sobre el desempeño del gobierno de Correa y el gran impulso que dio económicamente a este corredor de Manta. Sin embargo, este proyecto, bueno, tuvo un apoyo muy importante de la compañía hongkonesa Hutchinson, no sé si dice así, Port Holdings, y el soporte financiero de Bendes, el Banco de Desarrollo de Brasil. Esto fue pues un proyecto impulsado con mucho esfuerzo. Sin embargo, fue interesante que la empresa de Hong Kong decidió apoyar más otros proyectos portuarios en Perú, y que a raíz de la expulsión del presidente Correa de la empresa Odebrecht por un gran fraude que cometió en la construcción de una represa, el gobierno, casualmente, el Banco de Desarrollo de Brasil retiró su inversión del proyecto del corredor Manta-Manaus. Entonces esto es nada más como instalar cómo funciona esta lógica de las inversiones de Bendes o de otro tipo de bancos en la región, y que bueno, pues necesariamente está vinculada el capital financiero con específicamente las constructoras, en este caso las brasileñas. Aquí quiero señalar una cosa que me parece muy relevante, que es también información de IRSA, que no sé si se alcanza a ver, creo que sí. Y es una cosa a la que, bueno, quiero hacer mención, y es que quiero señalar, bueno, les voy a quitar un poco el cuadro y ahora llegaré a él.
Quiero recuperar unos datos importantes de IRSA, que me parece que es muy importante. Bueno, todos sabemos, fue lanzado en el año 2000 por el presidente Cardoso y posteriormente recuperado por el gobierno de Lula, siempre pensando en el PT, un poco lo que estamos comentando Efraín desde hace unas exposiciones antes que hemos estado discutiendo. Un gobierno que esperaba tener un planteamiento de izquierda distinto en el nivel económico, un desarrollo que se pensaría que tanto el gobierno trabajador o el gobierno representando a los trabajadores, a la clase proletaria específica de Brasil, buscaría establecer una matriz productiva distinta dentro de Brasil. Sin embargo, vemos que el proyecto IRSA, Integración de Infraestructura Regional Sudamericana, responde más que nada a intereses particulares de empresas transnacionales, al capital privado de los propios países, incluso a las oligarquías, y no necesariamente es un proyecto alternativo que esté buscando un progreso o un desarrollo alternativo para la región. Seguir señalando unos datos específicos de IRSA, y es que con una cartera inicial en 2004 de 335 proyectos, en 2010 aumentó a 524 proyectos. Estamos hablando de 2004 a 2010, y bueno, hubo más de 200 proyectos que se integraron a esta cartera. Sin embargo, quiero hacer mención que hasta el año 2010 solo habían sido concluidos dos proyectos de la Agenda de Implementación Consensuada. Esta fue la conjunción de 31 proyectos que eran estratégicos, eran los más importantes para desarrollar IRSA en América del Sur. Solamente 2 proyectos en 2010 fueron concluidos. Entonces estamos hablando aquí que aunque fue un proyecto que se impulsó políticamente de muchas maneras, en realidad estaba vacío por dentro porque no tenía un proyecto económico que lo pudiera sostener. Sin embargo, sí tuvo un avance muy importante, y eso es en realidad lo que quiero señalar. Uno de los principales logros de IRSA fue la posibilidad de generar consensos entre los gobiernos de diverso origen político para sufragar con recursos públicos sus principales proyectos. De esta manera, es el presupuesto de los gobiernos, así como su creciente deuda pública, la que ha permitido el avance de la mayor parte de estos proyectos. Ahora sí les voy a poner este cuadro. Entonces, lo que yo quiero señalar es que aunque esta infraestructura ha estado pensada supuestamente o vendida como un proyecto de desarrollo para los países de América Latina, a quien beneficia realmente son a las empresas transnacionales, no necesariamente a los países. Y como podemos ver aquí, la mayor parte de la cartera IRSA, la mayor parte de los proyectos está financiada directamente por el presupuesto nacional. Entonces tenemos aquí una idea fuerza de que son los países, los gobiernos, el presupuesto público de los países de América del Sur, los que están desarrollando estas líneas, estos proyectos, estos corredores multimodales. Y bueno, pues nada más dejaría como en cuestión esto del desarrollo y el impulso y el beneficio para las comunidades. Por señalar, pues uno de los aciertos también más importantes de IRSA es que en el año 2009 IRSA fue recuperado por UNASUR, la Unión Sudamericana de Naciones. UNASUR conformó una instancia llamada el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, y COSIPLAN recupera esta cartera de proyectos de IRSA. Entonces tenemos que un proyecto IRSA, que decíamos anteriormente, no es una propuesta alternativa de desarrollo, sino que es una propuesta impulsada por distintos gobiernos, en los que señalaba anteriormente hubo una alianza entre gobiernos de derecha y de izquierda que decidieron apoyar y promover este proyecto. Es UNASUR en su conjunto quien recupera la cartera de IRSA y quien la capitaliza. Entonces este es un acierto muy importante para el proyecto IRSA en términos de infraestructura, y por eso, bueno, quería señalar en este cuadro la importancia que tiene el papel de los estados todavía como promotores, pero también como inversores en este tipo de proyectos. Bueno, por señalar una cosa también importante, pues pareciera que la integración, la interconexión, la unidad, la idea de unidad en el sentido de UNASUR, y el desarrollo son sinónimos de una dinámica de prosperidad para el conjunto de los países de UNASUR. A pesar de que las exportaciones de la región han aumentado desde el año 2000, esto no significa necesariamente que se esté consolidando un cambio en la matriz productiva. Esto lo han señalado en las mesas anteriores de Brasil, y en el caso específico de varios de los países de América del Sur, que realmente esta
se denomina ahora el boom de las commodities, aunque impulsó las exportaciones específicamente hacia China, no necesariamente esto repercutió específicamente en el beneficio de los países. Bueno, para ir señalando cosas más concretas sobre estos proyectos, bueno, pues quería señalar un tema particular, y es que, como les decía, en el proyecto anterior, Manta-Manaus, bueno, fue cancelado, está todavía dentro de la cartera IRSA, sin embargo es un proyecto que no ha tenido mucho apoyo. Creo que la última actividad política que se hizo fue por parte del presidente Correa en 2011, en el que se lanzó el proyecto. Y bueno, el problema es que de repente la idea era que por ahí pudieran pasar grandes barcos para llegar hacia Manaus y de ahí desembocar hacia el otro lado del continente, pero la barcaza se quedó atorada, pues porque de repente el problema es que el río no era suficientemente navegable. Y entonces, bueno, este proyecto realmente no tenía un sustento, pero quien sí lo ha aprovechado son las empresas petroleras que están por Leticia y la zona del ITT, y que, bueno, son bloques petroleros que están instalados ahí, y que, bueno, pues están aprovechando esta inversión que estaba pensada para otra dinámica, y que, bueno, ahora está constituida en ese sentido. Y, bueno, quería regresar al proyecto específicamente de Hilo Santos. Es un proyecto que, como les decía anteriormente, se llama Corredor Ferroviario Bioceánico Central. Es un corredor en el que inicialmente estaba pensado que fuera solamente entre Brasil y Perú, solo que Bolivia ha buscado insistentemente su incorporación en este proyecto, y bueno, en este sentido IRSA aprobó ya su vinculación, entonces se está realizando ahora inversiones muy importantes entre el puerto Suárez en Bolivia y Corumbá en Brasil para vincular estas rutas y llegar de Santos al puerto de Hilo. Entonces, bueno, de esta manera es parte de este impulso que se está dando a estos proyectos de infraestructura en América del Sur. Y bueno, por señalar alguna cosa que me parece importante también es que dentro de esta lógica de empresas transnacionales, pues quería señalar que en realidad, a pesar de que CEPAL señala que en el caso de América Latina, pensando siempre en infraestructura, la región debería invertir, bueno, para cerrar la brecha existente entre la oferta y la demanda de infraestructura en América del Sur, los países de la región deberían invertir el 6.2% anual de su Producto Interno Bruto entre 2012 y 2020. Sin embargo, la inversión en este sector durante el último decenio en la región registró un promedio de 2.7, entonces esto quiere decir que en realidad no tiene financiamiento suficiente para poder desarrollar la infraestructura necesaria para hacer competitivo a la región de UNASUR frente a los mercados mundiales. La contraparte de esto, y bien se ha escuchado últimamente, es el papel de China en esta lógica. Y bueno, voy a señalar nada más unos datos generales, específicamente sobre los préstamos. Los préstamos realizados de China a América Latina se han hecho a través del Banco de Desarrollo de China, CDB, y el Banco Exim, no sé si diga así, en China por un monto por 141,000 millones de dólares desde 2005, monto que ha superado los préstamos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en su conjunto. Los mayores préstamos por sector se han realizado en energía por un monto de 100,000 millones de dólares, canalizados en 31 préstamos. El desarrollo de infraestructuras, que alcanza los 24,000 millones de dólares, dividido en 24 préstamos, y otros que incluyen el desarrollo de pequeños y medianos negocios, construcción y préstamos a fondo de gobierno, con un monto de 14,000 millones de dólares. Esto es, bueno, pues el gran capital chino, las inversiones que están realizando. Esto de repente nos da una impresión, sobre todo para el caso de América Latina, que todo el dinero que se está invirtiendo por parte del capital chino, específicamente del gobierno chino, está generando nuevas condiciones de competitividad y nuevas condiciones de desarrollo para América Latina. Sin embargo, solamente quiero señalar otro mapa para poner un poco en cuestión esto que estoy señalando. Este mapa lo que muestra son de esos dos corredores que decía inicialmente, Manta-Manaus y el corredor Hilo Santos. Y lo que alcanzan a ver allí, esos puntitos, es un trabajo que hemos estado realizando desde el año 2009 a la fecha, 2016, en el que estamos localizando los principales proyectos de las empresas transnacionales a nivel mundial. En este mapa todavía no aparecen los proyectos de las empresas chinas, es algo que estamos realizando, solo que tampoco es fácil porque en realidad, les decía, está en chino, literalmente. Sin embargo, me parece importante hacer mención de esto porque cuando estamos hablando de quién se beneficia,
Se benefician las personas, se beneficia el gobierno, se benefician las empresas latinoamericanas o se benefician las empresas transnacionales. Entonces, cuando estamos hablando de que sí, América Latina en el último decenio exportó una gran cantidad de materias primas, básicamente hierro, soya y bueno, productos primarios, nos damos cuenta que en realidad son estas empresas, las empresas transnacionales, todas estas empresas que, bueno, ahora no las puedo disgregar en el mapa, pero sí me gustaría señalar algunos nombres. Son empresas que principalmente son transnacionales. Del caso de la minería tenemos a BHP, Anglo American, Río Tinto, Vale, Extrata, o sea, estamos hablando de empresas suizas, australianas, de Reino Unido, de Estados Unidos. También estamos hablando de empresas como, en el caso específico del bosque y papel, Stora Enso, Weyerhaeuser. También tenemos el caso de, específicamente ahora, de la agroindustria, que es muy importante, como ya lo mencionaba anteriormente Fernando y Mariel. Tenemos Arauco, tenemos CMPC, Fibria, Suzano Papel, Kimberly-Clark, Clavin. Y también tenemos en bioenergía empresas como Ryzen, Copersucar y Amaggi. Todas esas empresas no están ajenas de la dinámica o del mercado global, sino que están integradas en esta lógica formal de las empresas transnacionales. Entonces, cuando estamos hablando de los corredores IRSA, de los ejes de inversión y desarrollo y de estos proyectos, que estos están integrados dentro del proyecto IRSA, pues la pregunta para mí sería, ¿quién está beneficiándose de toda esta inversión en infraestructura en América del Sur? Y bueno, pues ahora no les puedo poner el mapa porque no lo copié, pero les quiero volver a poner el de los corredores. Acá tenemos en la parte de América del Sur, que casi no se alcanzan a ver, son esas nuevas fronteras territoriales que desdibujan realmente la soberanía de los países. Esta suerte de lo que también siempre discutimos sobre Harvey, de la destrucción creativa, y si es muy novedoso o no este tipo de lógica sobre el territorio. Bueno, lo que estamos viendo en realidad es que sí hay una lógica específica de transformación del territorio en el que las fronteras se están desdibujando, al menos en el caso de América del Sur, y están dando paso a la conformación de nuevas fronteras, de nuevas legislaciones supranacionales en las que el interés responde específicamente a proyectos de empresas transnacionales antes que a el interés nacional, si esto se puede llamar, el interés regional, también si esto se puede llamar de esa manera. Y bueno, pues recordemos al investigador Altabater, que señala que la lógica de la explotación del capital no respeta las fronteras territoriales. Estamos hablando de que en este mapa, y bueno, en otro mapa que no les puedo mostrar ahora, dentro de esos mapas se encuentra una lógica de explotación del territorio, de recursos naturales específicos, que si bien es cierto, tal vez no sean, como menciona Efraín, en algunos países específicos no sean tan importantes. Bueno, pues sí tenemos el caso, por ejemplo, específico de Bolivia, el caso específico de Ecuador y de Venezuela, donde están recibiendo créditos por parte de China a 10 años. Y entonces lo que está comprometiendo un gobierno que ya ni siquiera está en el gobierno, un presidente o un gobierno o un cuerpo de gobierno, que ya no está en presidencia, lo que está comprometiendo es una producción a 10 años de los hidrocarburos a cambio de un préstamo para poder desarrollar infraestructura en su país. Entonces estamos hablando de que en este tiempo futuro, pues es importante instalar también la idea de que cuál es el desarrollo que debería de buscar América del Sur, si puede desarrollar un proyecto conjunto, independiente, o si por el contrario en realidad decidimos ir con la forma civilizatoria de organización del mundo, del American Way of Life, de la forma de la territorialidad de las empresas transnacionales norteamericanas, o si preferimos, por el contrario, el capitalismo chino, que realmente no sabemos qué significa, que viene con mucho impulso. Y en esa balanza tenemos, bueno, pues la pregunta constante para América del Sur, que es, ¿cuál modelo de desarrollo, cuál modelo de economía podemos desarrollar, podemos integrar, podemos producir desde América del Sur, desde América Latina, para hacer frente a esta embestida de proyectos globales, de proyectos multimodales, que dan cuenta de esta suerte de aprovechamiento del territorio? Solo señalar una cosa, última, es que tenemos que estas rutas marítimas de China, propuestas para la ruta de la seda, una de las instalaciones, de las primeras instalaciones militares de China se encuentra en Djibouti, que es a un lado, abajo de la península arábiga, no sé cómo se señala esto, pero bueno.
Y bueno, es la primera base militar que instala China. Entonces estamos hablando de que poco a poco el expansionismo chino, del capital chino, no solamente está posicionándose económicamente, sino también se está posicionando militarmente. Entonces tenemos una disputa hegemónica y en ese marco es que estamos tratando de establecer este análisis, donde el proyecto IRSA, donde el proyecto UNASUR están buscando una alternativa. Veremos si somos capaces de construir una alternativa distinta, o si por el contrario acabará subsumiendo a los intereses del capital chino o del capital impulsado por Occidente. Muchas gracias. Bueno, ahora regresamos a México con una ponencia del doctor Carlos Facio, que es periodista de investigación y académico universitario, profesor investigador del posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 2014 recibió el grado de doctor honoris causa en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por sus contribuciones al periodismo y las ciencias sociales. Ese año, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela le concedió una mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013 por su obra Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México. Es colaborador de varios periódicos, entre ellos La Jornada. Es autor de una decena de libros, como El tercer vínculo de la teoría del caos a la militarización de México, Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México y Estado de Emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Y nos va a ofrecer una ponencia sobre la geopolítica de Washington, la construcción violenta del espacio, la tormenta que viene, el caso de las zonas económicas especiales. Muchas gracias. Bueno, mientras los colegas hablaban, yo aprovechaba a diseccionar una exposición que era muy larga para adaptarla a 20-25 minutos. Digamos que en una introducción que desde finales de los años 70, ante las amenazas a su hegemonía por otros competidores interimperialistas, todavía no aparecía China en el escenario, estaba Japón con los tigres asiáticos y Europa comunitaria, Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales comenzaron a desplegar una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y reordenamiento o refuncionalización del espacio a escala mundial. Y en ese contexto, digamos que de 1994, con el Tratado de Libre Comercio Americano Norte, entre Canadá, Estados Unidos y México, 23 años de eso, que ahora se está renegociando. Para el caso de México y Centroamérica tenemos después del 2000 el Plan Puebla-Panamá, para el caso de México 2005 la ASPAN, que es el TLC militarizado, ¿no? la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que venía 2 años después, en 2007, con toda la iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia, que venía a traer toda la ferretería para hacer la guerra de Calderón, y de ahí saltarnos entonces a Peña Nieto, que el día de la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2012, anunció las zonas económicas especiales. En este lapso, es decir, desde los años 70, asistimos también a una nueva fase de acumulación capitalista que remite a la acumulación primitiva originaria descrita en el capítulo 24 del Capital, basada en la expropiación violenta y el saqueo de tierras comunales, en la enajenación fraudulenta de tierras de dominio público, en la depredación y la usurpación de bienes, y que Harvey ahora por 2003 ha denominado como acumulación por disposición o despojo, que junto con la financiarización y la reprimarización de la economía, con eje, digamos, en el modelo extractivista a cielo abierto, pero también en el fracking, implica una mercantilización y privatización de territorios, donde incluye la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales o, en el caso de México, bajo propiedad ejidal, en una virtual expropiación de tierras disfrazada
bajo la figura de dominio pleno y la acumulación temporal, que fueron las dos últimas figuras que se adaptaron en los días previos a la aprobación de la contrarreforma energética. Todo esto en beneficio de grandes corporaciones transnacionales, pero que también, digamos, estos campesinos que están siendo expulsados o orillados a los cinturones de las ciudades, son utilizados como fuerza de trabajo excedente o mano de obra barata, y en algunos casos bajo regímenes de semi-esclavitud. Pensemos en los jornaleros de San Quintín, aunque ahora ellos están peleando por mejores condiciones de trabajo, pero también en otras áreas con propiedad privada, en Sinaloa, Sonora y Nayarit, y también como son considerados como una mercancía más susceptibles pues de ser desechables o, como dice Agamben, tomando una expresión colombiana, matables. Del nuevo arreglo espacial se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades. Pensemos, por ejemplo, quienes estuvieron en el istmo de Tehuantepec, en la devastada Juchitán en los años 80, 90, y pensemos si han ido ahora, como las torres eólicas, digamos, operadas por transnacionales como las españolas Gas Natural, Fenosa e Iberdrola, pero también el Grupo México de Germán Larrea, cómo ha cambiado pues esa geografía. O pensemos cualquier lugar donde hay un megaproyecto, cómo cambia la geografía, ¿no? Es decir, que en momentos de crisis sistémica como el que asistimos, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio. La irrupción de renovadas formas de acumulación legales que muchas veces derivan en actividades ilegales, por ejemplo, lavado de dinero, es la legalización de recursos negros a cambio de cuotas o porcentajes. Todo esto ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o recuperación de otros. Yo manejo como un caso paradigmático de esto que acabo de decir, de esta dinámica de ocupación, desocupación, recuperación de territorios al servicio de la acumulación violenta de capitales, el protagonizado en Michoacán por la familia michoacana, luego los caballeros templarios, enfrentados a su vez con las autodefensas del doctor Mireles y el ejército mexicano. No voy a hablar de este tema, pero por el propio Mireles y sus compañeros, ellos fueron entrenados, adiestrados, armados por el ejército para enfrentar civiles contra civiles a un grupo criminal, ¿no? Según las filtraciones de inteligencia difundidas por el periódico Milenio, los caballeros templarios controlaban todas las operaciones estratégicas del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que por razones de soberanía y de seguridad nacional estaban o deberían estar bajo el control de la Marina de Guerra y también del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que es la inteligencia civil. Ubicada en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre Estados Unidos, Canadá y China, con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial, el puerto de contenedores del Pacífico americano, después del que está en Long Beach, California, en Los Ángeles. Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, Lázaro Cárdenas se conecta a través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro norte de la República Mexicana que generan 60% del Producto Interno Bruto Nacional. En sus muelles se descargan materias primas y manufacturas que abastecen el mercado nacional y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada por la empresa estadounidense Casa City de México, la que privatizó Zedillo y luego se fue a su directorio a trabajar allá, se enlaza a través de dos ramales con Nuevo Laredo y Matamoros a la frontera norte, pero en particular con la costa este de Estados Unidos, en lo que se conoce mundialmente como el corredor Singapur-Kansas City.
el puerto de Lázaro Cárdenas fue rediseñado como una pieza clave en la dinámica desordenar, destruir, reconstruir, reordenar, iniciada por Felipe Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo Nacional de Desarrollo 2013-2018 de Peña Nieto, donde anunció sus zonas económicas especiales. Los escenarios principales son, como decían, ahí se ve el puerto de Lázaro Cárdenas, que va a abarcar los municipios colindantes de la Tierra Caliente y de la Costa Grande de Michoacán y de Guerrero. El otro punto estratégico es Puerto Chiapas, que antes era Puerto Madero, en el municipio chiapaneco de Tapachula. El otro punto es el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz, en el istmo de Tehuantepec, que va a unir el estado de Veracruz sobre el Golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá de Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco. Estos son los puntos centrales de las zonas económicas especiales. Fueron promovidas por el Banco Mundial, la OCDE, la Universidad de Harvard, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el sector público y privado. Y bueno, y todo esto, digamos, está en función del gran capital, funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional. Las inversiones incluirán importantes autopistas como la que se conecta a Michoacán con Puerto Chiapas, la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructuras, gasoductos y la rehabilitación del ferrocarril del Istmo. En junio de 2014, Petróleos Mexicanos, Pemex, informó que había comenzado la operación del poliducto del corredor transísmico o el cinturón transoceánico, que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería que está en Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y a su vez por otro gasoducto de Chinameca, Veracruz a Salina Cruz para el traslado de gas natural. Ambos gasoductos atravesarán 14 municipios veracruzanos, 13 oaxaqueños y fueron proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado asiático, el sureste asiático. Y permitirán trasladar hidrocarburos en solo 7 días en comparación con los más de 16 días que se requiere un buque que atraviesa el Canal de Panamá. Con respecto a Chiapas, la zona económica especial contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas. También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, y todo esto es apoyado por el BID y por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Buró de Recursos Energéticos. Además de los proyectos del sector energético, las zonas económicas especiales contemplan la instalación de agroindustrias, sobre todo en monocultivo, maquiladoras, ensambladoras a gran escala, laboratorios farmacéuticos, manufactura y transformación de todo tipo de materias primas. Ese complejo proceso incluye la modernización, decía, de puertos y vías de comunicación, la construcción de megaplazas comerciales, ya se está haciendo en la plaza metropolitana en Salina Cruz, y también la inyección de capitales en las áreas de influencia, digamos, que son los pueblos que están cerca de estos supuestos polos de desarrollo. Es decir, las zonas económicas especiales concentran los clústeres o parques industriales que pueden ser dedicados a diferentes sectores, como puede ser la agroindustria, la automotriz, la textil, y reciben ahí las materias primas desde las áreas de influencia y exportan los productos transformados por medio de una infraestructura de transporte masiva.
el punto más importante geopolítico y geoestratégico es, por su valor geopolítico y estratégico, son de las zonas económicas especiales, es justamente el corredor industrial transoceánico del Istmo de Tehuantepec. El proyecto pretende conectar los océanos Atlántico y Pacífico por medio de un amplio corredor industrial, lo que permitiría vincular de forma eficaz el mercado estadounidense con el asiático, con China, Japón y otros países de esa zona. Y el propósito de fondo es articular un corredor que permita vincular las dos zonas económicas especiales, la de Pajarito y Coatzacoalcos, con la de Salina Cruz. Digamos, hay toda una serie de proyectos energéticos, industriales y comerciales que, como decía antes, van desde hidroeléctricas de ciclo combinado, gasoductos, parques eólicos para canalizar y transportar la energía que necesitan las empresas transnacionales. En el caso de Oaxaca, destaca también la intención de establecer una base militar en tierras comunales de Tlacolula, en la región de los Valles Centrales. Es un municipio donde existen 10 proyectos mineros que fueron rechazados en abril pasado por la Asamblea General de los Pueblos bajo la consigna no a una zona militar ni concesiones mineras. Las zonas económicas especiales incluyen estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ricos en biodiversidad, recursos forestales y que albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital. Más del 50% de los terrenos necesarios para las zonas económicas especiales son una mezcla de propiedad estatal, municipal y privada, de lo que emergerá una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales. Según un legislador, Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5.866 ejidos, a 37.877 localidades en 266 municipios y 2 estados con previsiones de gas y petróleo. Y según mapas del proyecto Infraestructura para el Despojo de geomunes.org, las licitaciones de las 4 rondas de Pemex afectarán a 274 municipios, la mayoría de Tamaulipas y Veracruz, además de 3.089 núcleos agrarios, y en la región de la Huasteca Totonacapan, en el norte de Veracruz, ahí solo en ese pedacito operan 2.000 pozos de fractura hidráulica. Quiero decir que la contrarreforma energética aprobada entre 2015 y oficializada en el 2016, en realidad tenía que ver con todo un proceso de la privatización de Pemex que fue diseñado por Hillary Clinton cuando estaba de secretaria de Estado y el embajador Carlos Pascual, el embajador de Estados Unidos, bancos, consorcios financieros de Wall Street, ejecutivos de las grandes corporaciones oligopólicas y monopólicas privadas e inversionistas y prestanombres locales del sector hidrocarburífico y minero. Entre otros destacan Sempra Energy y su subsidiaria Iannova de Carlos Ruiz Sacristán, que fue el que era el de Comunicaciones y Transporte cuando estaba Zedillo, que privatizó los ferrocarriles, que privatizó las carreteras, los puertos, los aeropuertos, y hoy con esto de la puerta giratoria saltó de gobierno y hoy está al frente de Iannova, ¿no? Pero también se benefician Halliburton, Sierra Gas, Sierra Gas, que está ligada a Carlos Salinas de Gortari, el grupo Carsol Oil de Carlos Slim, Germán Larrea, ¿no?, del Grupo México, Alberto Balleres, que no solamente Palacio, también tiene Petroval y tiene también minería, Pedro Aspe, ¿se acuerdan de Pedro Aspe? La privatización de aquellos tiempos, pues, que está en Evercore, Luis Telles, que está en Monterra, y la financiera Ferreserve y BlackRock, que es el fondo capitalista privado más grande del mundo, involucrado en la construcción del gasoducto Los Ramones, ¿no?, en el norte. A esas y otras corporaciones transnacionales, extranjeras y nacionales, se traspasarán los activos
y la infraestructura estratégica y crítica de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que están orientadas ahora hacia los puertos, que han sido militarizados. Se le dio el control de los puertos, se sacó a la Marina Mercante y se le dio a la Marina de Guerra el control de los puertos. Y bueno, también junto con la infraestructura crítica de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que durante varias generaciones pagamos los mexicanos, junto con eso van las reservas, los yacimientos, infraestructura, gasoductos, oleoductos, redes de energía eléctrica, áreas productivas y mercados, es decir, un proyecto que incluye además la bursatilización de la reserva de hidrocarburos vinculados a la banca comercial transnacional. Bueno, sinteticé bastante, creo, pero quería, como decía la compañera hoy, frente a tanta cuestión, justamente si ustedes ven el mapa, en toda la región sur-sureste de México, en estados como Michoacán, como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, como Tabasco, como el propio Veracruz, hay comunidades indígenas, hay campesinado pobre, que están asentados pueblos originarios, pues, y existen proyectos de resistencia autonómicos y contrahegemónicos. En esos estados donde predomina la propiedad colectiva de la tierra y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía el despojo neocolonial. El papel, por ejemplo, de las maestras y los maestros de la CENTE, como vimos de 2013 hasta ahora, a raíz de la contrarreforma educativa de Peña Nieto, ha sido clave no solo en la lucha sindical, sino también en la defensa del territorio. Ya que, digamos, ellos son formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria y emancipadora, y por eso son reprimidos, son criminalizados, porque son un obstáculo para no solo las contrarreformas que ya se aprobaron, sino para la nueva fase de despojo que viene. Pero también lo son y fundamentalmente los pueblos campesinos indígenas en resistencia, de los que los maestros forman parte, junto con iniciativas como la del Consejo Nacional Indígena y el EZLN. En los últimos meses, diversos pueblos en varias regiones del país están organizando la rebeldía, la digna rabia, discutiendo las formas y estrategias para la lucha contra el despojo de la tierra, con eje en la conservación de la identidad colectiva y la memoria histórica, informando a la población y haciendo foros públicos sobre el carácter de las zonas económicas especiales, manifestando la problemática en las redes sociales, elaborando mapeos de las amenazas en los territorios, usando el voz a voz, articulando distintos procesos organizativos colectivos a través de asambleas, autoconsultas, actas, alternativas económicas e intercambios intercomunitarios que incluye también la defensa jurídica del territorio. Es decir, que frente a la economía de muerte y la apropiación capitalista de territorios por los megaproyectos, la autoorganización de los pueblos en defensa de su tierra y de su entorno megadiverso se está dando. Gracias.